Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que vemos hoy ya fue antes y todo lo que vendrá también ha sido de alguna manera ya repetido. No hay nada nuevo debajo del sol, y en el tema que esta mañana vamos a tratar tenemos que decir que tampoco es nuevo. Está relacionado con la ambición, con el deseo de usurpar o de ocupar los lugares que otros ocupan, especialmente si ese lugar es un lugar de liderazgo. Vivimos en una sociedad que destruye a los héroes, especialmente España. España es una sociedad que es antihéroes, y cualquier persona que despunta, que destaca, que de alguna manera hace algo extraordinario por la nación, es objetivo de derrumbe. No sé por qué, pero dicen que España, el deporte nacional, es la envidia. Así que nos viene bien este mensaje de esta mañana. La Biblia nos habla muy claramente de todas estas historias de rebelión o de derrocar a aquellos responsables o líderes, y de hecho fue especialmente la misión y el objetivo del pueblo de Israel en su totalidad, y de los gobernantes también en general, destruir el liderazgo de Jesús. Él había sido importante, o había adquirido un papel muy importante, muy relevante en la sociedad judía. Hacía cosas que nadie podía hacer, milagros, señales y palabra de bien, de bienestar, consuelo, esperanza. Y curiosamente era objetivo de derrumbe. Hoy en día es también curioso, pero sigue siendo objetivo de derrumbe el Evangelio, la palabra de Dios, la moralidad que establece las buenas convivencias, y sigue siendo objetivo de derrumbe. Y vamos a leer una historia que está en el libro de Números, relacionada con el proceso del pueblo de Israel en el desierto, en ese tiempo de traslado desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Israel. Es un trayecto relativamente corto, pero Dios tenía que cambiar el carácter de los israelitas, acostumbrados a la cultura egipcia y sin leyes en sus corazones, que no fueran las leyes que podían haber copiado del reino de Egipto. Y era necesario que pasaran un tiempo en el desierto aprendiendo nuevas leyes, y allí se les dio las leyes, los 10 mandamientos y otras muchísimas leyes de convivencia que deberían aplicar al llegar a la tierra prometida. Pero en ese trayecto evidentemente aparecen las rebeliones y las desconformidades con los responsables de los que les llevaban y que lideraban el traspaso hacia esa tierra prometida. La lectura está en Números capítulo 16, de los versículos 1 al 19. Lo que vemos en esta escritura es una rebelión en toda regla, pero que nos deja enseñanzas preciosas para nuestras vidas y nos hace meditar en ciertas actitudes que acompañan a toda rebelión que no agrada a Dios, porque la rebelión en un sentido así es estricto, es desagradable y contraria a Dios. No obstante, la desconformidad no siempre es antibíblica o no siempre es antidios, porque de hecho Jesús lo que estableció y lo que propagó o predicó fue una no sujeción a principios inmorales, injustos de la gente de su tiempo, ¿no? No obstante, nunca estableció una rebelión en el sentido físico, literal, sino una rebelión o una no aprobación interna a los principios inmorales que se establecían en aquel tiempo. Por eso quiero decir que la rebelión que vamos a hablar aquí es una rebelión impropia, ilícita, no es aprobada ni es aconsejable para ningún gobierno ni para ningún pueblo que lo haga así. ¿Quién eran los cabecillas de esta rebelión? Pues era Coré, que era un hijo de Leví, de la tribu de Leví, y que había convencido a otros líderes, hombres de renombre de la tribu de Judá, que eran Datán y Abirán, para formar una rebelión contra Moisés. El asunto era que Leví era de la tribu de los sacerdotes y por lo tanto estaba ocupado de los asuntos del tabernáculo, de los asuntos espirituales, aunque en este sentido él no era sacerdote. Por lo tanto, su relación en cuanto a la relación con el tabernáculo
era la de transportar todos los elementos una vez que se había desmontado el tabernáculo. Pero lo cierto era que para entrar al tabernáculo a recoger todos los elementos sagrados, solamente podían entrar los sacerdotes, es decir, los hijos de Aarón. Entonces, o los hijos de Leví, de los cuales era Aarón y toda su descendencia. Así que no debían ocuparse. En el capítulo 4, versículo 1, nos relata en qué consistía el trabajo de Coré y de todos los que estaban relacionados con esa tarea, que tenían que transportar, desmontar, transportar y volver a montar toda la parte externa del tabernáculo, pero los elementos internos pertenecían a los sacerdotes de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, pero también de la descendencia de Aarón. Por lo tanto, esto fue de inconformidad para Coré y minó su corazón. El traslado, lo largo que ocurrió en el proceso en el desierto para llevar el pueblo hacia el otro lugar, hacia pasar el Jordán y tomar la tierra prometida. Como cualquier proceso en cualquier iglesia de hoy en día, en cualquier proyecto de hoy en día, cuando se alarga en el tiempo siempre produce rebelión en las personas, inconformidad. No entiende por qué tiene que ser tanto tiempo, tan largo, por qué debe durar tanto las cosas. Lo mismo que nos ocurre a nosotros en el proceso que Dios tiene para transformarnos de hijos de las tinieblas a hijos de la luz. Hay un proceso de santificación, de adaptabilidad que nos molesta, que nos inquieta, que nos hace perder la paciencia, y en muchos se demuestra y se purifica el carácter, y en otros lo que hace es hacer salir a flote la rebelión interna que existe en los corazones de los hombres. Y esto fue lo que ocurrió ahí, como ocurre hoy en día. Mucha gente, personas que son convertidas a Dios en el día de hoy, y en el proceso de su santificación, de su apartar, de su conocer la vida de Dios, de su entender el proceso necesario para vivir después en una tierra prometida donde va a morar la justicia y donde la paciencia va a ser explícitamente importante. Entonces no soportan ese proceso y se crea la rebelión, y ahí aparecen lo que llamamos la apostasía y este tipo de cosas que la Biblia nos habla, de aquellos que abandonan, y no solamente que abandonan el camino, sino que abandonan haciendo mal a la iglesia o a los responsables, como ocurrió en este caso de Coré, pretendiendo hacer mal, porque en realidad el mal se lo hicieron a sí mismos. La responsabilidad de Coré era llevar todos estos instrumentos y demás, y como nos relata el capítulo 1, que se explica muy bien cuál era su trabajo, y ya se les había establecido, era lo que hacían, pero parece ser que anhelaba, este hombre Coré anhelaba, responsabilidades que él entendían que eran más altas, y después Moisés les da las pautas y les dice algo completamente diferente. Ellos querían, o él quería ser un líder a la altura de Moisés, a la altura de Aarón, porque él entendía mal el principio bíblico, el principio del liderazgo, porque el principio bíblico del liderazgo no es unos superiores a otros, sino todos un cuerpo sirviendo en Cristo, y el único ser superior que podemos nosotros entender es la Trinidad de Dios, y en este caso Jesús, el primogénito entre muchos, para un reino que ha de venir. Entonces es necesario que entendamos que no hay mayores ni menores. Nosotros somos los que damos las categorías. El responsable que está sobre mí en el liderazgo no es ni mayor ni es menor, sencillamente es su puesto, su responsabilidad, y eso lo tenemos que entender perfectamente, y cada uno en su puesto tiene que ser responsable, y tiene que ser una persona entregada a cualquiera que sea la responsabilidad que le ha tocado. Llevado a la explicación del cuerpo, pues el cuerpo se compone de muchos miembros, y cada uno de ellos ha de cumplir fielmente su responsabilidad, si no el cuerpo queda deteriorado, y no hay ni mayores ni menores, sencillamente los hay vitales y los hay
más o menos, digamos, exclusivos, excluyentes, que podemos excluir de nuestro cuerpo. En definitiva, este hombre quería y mostró la ambición que es habitual en los seres humanos. En primer lugar es derrocar al rey, derrocar al responsable, a Moisés y a Aarón. Él tiene que montar una rebelión contra estos dos líderes que de alguna manera tenían las decisiones importantes en el caso de Moisés y el servicio sacerdotal, el más importante, que por ser el más importante no es en el sentido administrativo de los hombres, sino en el sentido de responsabilidad delante de Dios, corría más riesgos de morir que cualquier otro, puesto que su trabajo era muy relacionado, muy cerca de los elementos divinos, y por lo tanto corría mucho riesgo, como corren muchos riesgos aquellas personas que tienen responsabilidad ministerial, bastante más que aquellos que no la tienen, y sin embargo todos somos importantes para Dios. El versículo 16 de esta historia, que es, como digo, está narrada en el capítulo 16 del libro de Números, el capítulo 4, versículo 1, digo que narra cómo era el transporte, y el verso 16 de este capítulo 4 nos habla de Eleazar, que era el sacerdote, y que sí podía llevar el incienso y tocar los elementos sagrados que estaban en el interior del tabernáculo. Esta era la función que tenía cada cual. Pero lo que vamos a resaltar en el mensaje es esa tendencia que tenemos los seres humanos a derrocar a los que están sobre nosotros en un sentido ministerial, no en un sentido humano, natural. Todos somos importantes, todos somos imprescindibles en cierta manera, y de la misma manera todos somos prescindibles si no queremos servir al Señor. Entonces ellos se mostraron contra Moisés y le dijeron palabras graves que después fueron causa de juicio para esta nación. Por lo que se ve, ellos codiciaban el lugar de los líderes. Para justificar esa ambición y descontento, esgrimen un argumento muy común, un argumento que tenemos siempre, casi todos, usted lo habrá escuchado en la iglesia, ¿no? Todos somos santos, Dios está en todo lugar. Es decir, hacemos una exclusión de responsables diciendo, bueno, Dios está con todos y para todos. Hemos escuchado en estos días uno muy común: Dios no está en los templos, Dios está en cada vida, en cada persona, en cada hogar. Es cierto lo uno, pero no deja de ser cierto que Dios está en los templos. Recuerden que la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo descendió sobre el aposento alto, donde bajo la instrucción divina de Cristo en este caso, estaban invitados a permanecer hasta que viniera el bautismo. No le dijo váyanse cada uno a su casa, sino esperen en el lugar alto. Es decir, era una mena de templo, una especie de templo, ese lugar alto donde Dios se iba a manifestar. Cuidado con estos argumentos que nosotros hacemos. Ellos dijeron, no somos todos santos, no está Dios con todos nosotros, ¿por qué sois vosotros los que tenéis que llevar el liderazgo? ¿Por qué razón? Ellos se habían olvidado, en primer lugar, del poder de Dios manifestado a través del camino, el poder de Dios manifestado a través de Moisés. Ellos se habían olvidado que fue Moisés el que, por la gracia divina, que nosotros lo entendemos, aunque ellos a lo mejor no lo sabían porque no tenían la escritura, había conseguido congregar a todos y convencer a todos para abandonar una tierra que realmente ellos dicen que en su argumento dicen que en una tierra que fluía leche y miel, pero no es verdad, es mentira, porque esa es otra de las cosas que pasa cuando creamos una rebelión. Lo que es una mentira lo convertimos a veces como si fuera una verdad. Ellos estaban esclavos, maltratados completamente en Egipto. Sin embargo, al esgrimir su defensa, que lo veremos en esta narración, dicen que ¿por qué nos has traído de una tierra que fluye leche y miel a este desierto donde vamos a morir? Ni nos has llevado a la tierra prometida, ni has conseguido nada. Estamos aquí en esta tierra abandonados, de alguna manera, sin haber conseguido el propósito. Es decir, la paciencia se les acabó y les apareció la rebelión. Repito estas frases comunes: la iglesia está en todos nosotros, no está en el templo. Bueno, es cierto que el templo de Dios somos nosotros, pero es cierto que el templo de Dios, Dios va a venir a buscar su iglesia, el templo,
va a venir a buscarlo en un conjunto de creyentes. Y de alguna manera, no puede ser de forma individual, pero de alguna manera tenemos que entender que el templo, la colectividad de los creyentes, que al fin y al cabo la iglesia se llama asamblea, porque es la traducción de iglesia, asamblea, es donde se reúnen todos los creyentes. No se olviden que es importante estar reunidos, y no vale esta frase. Bueno, ellos dijeron, todos somos santos, todos somos Dios, Dios está con todos, ¿por qué tú tienes que liderar y por qué Aarón tiene que ser el sacerdote? Está diciendo, yo quiero ese puesto, de una forma ilegal, irreverente y sediciosa, lo cual no es atractivo de Dios. En cierta manera, Coré tenía razón y los argumentos tenían razón. Dios tenía razón, la nube estaba sobre todo Israel, la columna de fuego alumbraba a todos cruzaron el mar en seco, y para todos fue el maná, y para todos fueron las codornices, o sea, para todos eran muchísimas de las cosas que ocurrieron allí, así que Dios estaba bendiciendo a todos. Tenían en cierta manera razón, pero no venía por causa de todos, sino por causa del liderazgo que Dios había establecido, era que aparecían las bendiciones en las familias. Por lo tanto, todos los que eran levitas podían trabajar en el tabernáculo, pero todos no eran sacerdotes. Y la respuesta de Moisés fue la respuesta que titula este mensaje. ¿Acaso os es poca cosa servir al Señor en cualquiera de sus servicios en el tabernáculo? ¿Acaso os es poca cosa servir al Señor en la administración de las mesas? ¿Acaso crees que es más importante ser un apóstol, un predicador, un evangelista? ¿Acaso crees que produce mayor satisfacción esto que servir en las mesas, que servir en la limpieza, en el transporte de los elementos del tabernáculo? Moisés les dijo esto: ustedes están desubicados, y aquellos en la iglesia que pretenden los lugares de otros están desubicados, muy desubicados, porque lo importante es que seamos fieles en lo poco, para que se nos ponga sobre lo mucho. Y cuidado, porque lo mucho no es un sentido de ambicioso, no es un sentido de tener más cargo, más relevancia, sino de responsabilidad. Se nos va a demandar mayor responsabilidad, vamos a tener mayores obligaciones, y vamos a tener mayores preocupaciones, y vamos a tener mayor juicio, seremos enjuiciados. Por lo tanto, el anhelo, que es lícito, como dice el apóstol Pablo, si deseas obispado, buena cosa deseas, no es algo impropio, pero hay que entenderlo correctamente. Es decir, desear obispado es porque el fuego aparece en tu corazón y quieres ser un sacerdote, un obispo, un predicador, y no lo quieres evitar. Está bien, el fuego está bien, pero las formas en que alcances ese proyecto, ese ministerio, son las que marcarán la diferencia. Hay muchísimas congregaciones que se parten porque hay rebelión de los colíderes para no esperar el tiempo de Dios, y ponen a la iglesia en contra de los pastores, los que dirigen, los que tienen la responsabilidad, en lugar de esperar que Dios les haga un llamado personal para comenzar alguna cosa nueva, o para establecer un ministerio concreto. Por lo tanto, lo que le pasó a Coré es algo que no es nuevo, y que no es nuevo hoy en día tampoco, que pasa tanto tiempo y tantas veces. Os es poca cosa servir al Señor. Y este es el mensaje, queridos hermanos. Estás sirviendo las mesas, eso es un diácono. Pues disfruta del diaconado. Esteban era un diácono y era un gran hombre de Dios. Está en la Escritura como el primer mártir y entregado como un defensor de la fe extraordinario. Tenemos a Felipe, que también era otro de los que servía en las mesas, que fue elegido y apareció en el desierto predicando el Evangelio, y Dios lo transportó desde el desierto hasta una ciudad para seguir compartiendo el Evangelio. Tenemos también aquel que oró, Ananías, que oró por Pablo, que no era ni es mencionado, es la única vez que se le menciona. Estaba en las puertas de su casa y bendijo a Pablo y le sacó la ceguera. Es poca cosa servir al Señor en el servicio a las mesas, en la limpieza de la iglesia, en el orden de la iglesia.
en almacenar los elementos de la iglesia, en preparar escenarios, trabajos, campañas evangelísticas. ¿Os es poca cosa? ¿Por qué anheláis algo que no os ha sido establecido? Bueno, si usted sigue leyendo, después vino un juicio sobre ellos, donde se los tragó la tierra. Este se los tragó la tierra. Tenemos que interpretarlo también en el tiempo presente. Hoy en día hay muchos ministerios, muchos hombres como Coré y como Datán, que se unen a Coré, y lo de Coré es malo, pero lo de Datán y Abirán es extraordinariamente horroroso, porque ¿sabes lo que ocurre? Que querían dejar a Moisés, total iban a ser secundarios también con Coré. Es decir, es unirse a una rebelión con un líder es lo más absurdo que existe. Es lo más absurdo. Si yo tengo a un líder, ¿entiendes? Si yo tengo a un líder, a un responsable, sobre que me dirige o que nos dirige como pueblo a algún lugar, mire, unirse a uno que va a usurpar el trono de este es de absurdo, porque yo voy a seguir siendo el segundo. El primero va a ser otro y voy a encontrarme con las imperfecciones del siguiente. Por lo tanto, mire, lo de Coré es feo, pero lo de Datán y Abirán es ridículo, hermano, ridículo. No se una nunca a un líder que quiera usurpar el lugar de otro, porque usted va a seguir siendo el segundo, o el tercero o el cuarto. No va a ocupar el primer lugar y no va a poder dirigir. Le da lo mismo estar debajo de Moisés que debajo de Coré, en un sentido natural, pero evidentemente debajo de un líder responsable que había mostrado las características de Moisés. Yo creo que es mejor estar que no a alguien que todavía está a prueba. Por lo tanto, seamos agradecidos con lo que Dios nos da y con donde Dios nos pone. Hoy encontramos quejas porque las personas están en un diaconado. Yo encuentro en la iglesia mucha gente frustrada porque están ocupando puestos aparentemente no relevantes. Mire, el puesto más importante que existe en la iglesia, en una iglesia física, son las columnas, y en algunos casos nos estorban. Usted sabe, nosotros en la iglesia tenemos 4 columnas en medio del local, y la gente viene y dice, qué lástima que tenemos estas columnas. No, qué afortunados que tenemos estas columnas, porque el edificio se derrumbaría sin ellas. Por lo tanto, esto pasa a veces con los ancianos. La gente quiere, y con estas personas que aparentemente no son importantes, pero que son columnas. Hay personas antiquísimas en la iglesia que llevan muchísimos años, que son fieles en la oración, en el tiempo, pero no tienen ministerio aparentemente visible. Incluso a veces parece que estorban, pero no estorban, hermano. Los antiguos de la iglesia son los fundamentos de la iglesia. Los más antiguos son las columnas, los que fortalecen la iglesia. Entonces, no despreciemos aquello que aparentemente nos estorba, porque en realidad puede que sean columnas que soportan el peso de la iglesia. Por lo tanto, la pregunta una vez más es, ¿os es poca cosa servir al Señor en aquello que hacéis? ¿Qué estás haciendo? Yo personalmente he servido como diácono. Primero no era nadie, simplemente aportaba lo que podía, en el sentido, no era nadie en el sentido institucional, pero era evidentemente un convertido, alguien que amaba al Señor. Y después en el diaconado he servido mesas, he hecho trabajos de todo tipo en el sentido. Hoy me toca la responsabilidad de compartir y de predicar y dirigir una iglesia, tomar decisiones. Y bueno, quiero decirles que sinceramente disfrutaba más antes que ahora. Pero no obstante, quiero ser responsable con el ministerio y por lo tanto estoy agradecido a Dios de que me pueda usar en esta área. Que no te sea poca cosa servir al Señor. Que no te sea poca cosa servir al Señor en cualquier cosa. Porque de esta manera podrás ser feliz. Serás un hombre agraciado. Cuando llegues allá al trono de la gracia, te dirá, bendito eres del Padre porque hiciste lo que debías hacer. Entra en el regazo del Señor. Serás bien recibido. Serás coronado. Con una corona quizás más grande que la que tenga algún apóstol, sí, porque hiciste tu trabajo con agradecimiento, porque fuiste agradecido con lo que Dios te puso y con lo que Dios te dio, porque eres un hombre y una mujer que avanza correctamente, que camina correctamente.
que hace las cosas según los principios y los valores divinos. No te dejes y no nos dejemos llevar por la ambición de este mundo y no nos dejemos llevar por este refrán español, o este dicho español que tenemos aquí, de que somos los especialistas, el deporte nacional es la envidia. No dejemos llevarnos por ellos, bendigamos a aquellos que crecen, que avanzan en cualquiera de sus áreas, demos gracias a Dios por ellos y pidámosle a Dios que de alguna manera alcancemos gracias para ser hombres y mujeres de provecho y seamos sobre todas las cosas agradecidos. Dale gracias a Dios por la familia, dale gracias a Dios por la nación, dale gracias a Dios por la iglesia, dale gracias a Dios por todo y considera que no te sea poca cosa servir al Señor en cualquier área, porque todas ellas tienen recompensa. De tal manera Dios y Jesús resaltaron esto, que Él dijo: cualquiera que le dé a uno de estos mis pequeños un vaso de agua, será compensado o recompensado al 100 por 1000. Por lo tanto, seamos fieles en lo poco, y si hemos de estar en alguna cosa más grande, sea Dios el que nos lleve, el que nos ponga. Recuerda que todas las divisiones de congregaciones vienen por este deseo de cambiar el lugar que Dios nos dio. Este no lo hace bien, yo lo haría mejor. Este no nos dirige bien, ¿quién la ha puesto aquí? Porque él tiene que estar ahí y yo tengo que estar en otro sitio. Es una constante en el ser humano y debemos de erradicar eso de la iglesia en todo momento. Seamos fieles. Si no estamos contentos con alguna dirección, busquemos el rostro del Señor. Lo que Moisés hizo, dice que se postró sobre su rostro y dijo: Señor, sé tú el que haga la diferencia, el que diga quién es el que tiene que dirigir esto. Y bueno, el juicio se determinó. Coré y Datán y las tribus y las tiendas y su familia se hundieron en ese tragárselo de la tierra. Y hoy día ese tragárselo de la tierra, vemos ministerios que hacen este tipo de cosas y luego al final caen en aquel otro refrán que también es español, que dice: tierra trágame, ¿no? Cuando alguien cae en la vergüenza de hacer algo impropio y dice: tierra trágame, pues esto es lo que ocurrió ahí, y quizás de ahí venga este refrán. La tierra se los tragó, porque se tragará a todos aquellos que pretendan tergiversar los valores y los principios de Dios. Se los tragará, desaparecerán sin que nos demos ni cuenta. Verá usted grandes ministerios que lo hicieron así, y hombres que llevaban muy buen camino y desaparecieron de la tierra, del mundo de la iglesia, del mundo de la predicación, de los púlpitos, sin que nadie se diera cuenta, porque pasaron la vergüenza de haberlo hecho impropio. Yo les deseo todo lo mejor, les bendigo y les pregunto: ¿os es poca cosa servir al Señor en aquellos que los que has puesto? Recuerda que no lo sea, y que sigas bendiciendo al pueblo de Dios a través de tu considerado insuficiente ministerio, porque a mí los que más me han bendecido, tengo que decirlo con toda franqueza, son los que ni siquiera eran considerados en la iglesia. Sus abrazos, sus palabras, sus consuelos, su ánimo es lo que me ha traído hasta este punto, que no será mucho, pero es suficiente para mí. Que el Señor les bendiga y les guarde en todo.